Hola, bienvenidos a una nueva charla del ciclo Conversaciones en la redacción del Diario de la Nación con un colega de Fuste que conoce y mucho de redacciones, que es autor de un librazo. Primero lo presento. Hola Uki, bienvenido. Uki Goni con nosotros. ¿Qué Gracias tal, por Hugo? venir. ¿Cómo estás? Un placer. Uki Goni a los 21 en el Buenos Aires Herald, o 20. Empecé a escribir primero como freelance, pero a los 23 entré a la redacción como... Uki Goni desde entonces está entre el periodismo y los libros. Ha escrito y escribe para New York Times, para The Guardian, y que ha escrito un libro que tiene incluso una persona a la cual ha logrado exasperar y ha planteado que no le gusta nada, pero que es un librazo, y es este que les muestro ahora, que es El Infiltrado, que es Alfredo Astiz, el ex marino, el marino degradado, que él cuenta a Uki Goni sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo y el Buenos Aires Herald, y la historia de cómo Astiz se infiltró y llegó a poner un pie adentro del Herald, y cómo es toda esa historia. Ahora, empecemos por lo básico, Uki, si te parece. ¿Por qué este libro? ¿Por qué ahora? Es una serie de conjunciones, ¿no? Principalmente que yo tengo tres libros escritos, dos sobre la influencia nazi en Argentina, este libro sobre Astiz, y la editorial Planeta me ofreció publicar los tres juntos. Son todos libros que publiqué hace mucho tiempo, pero reescribirlos y publicarlos en una edición nueva. Y en particular este libro sobre Astiz, yo este libro lo escribí hace 20 años, hace más de 20 años, en una época cuando estaban todavía vigentes las leyes de audiencia de vida, de punto final, las amnistías, y era una época en que yo podía tener acceso a los represores, estaban dispuestos a hablar off the record generalmente, pero bueno, después cambió muchísimo porque se hizo el juicio, todos los juicios se reabrieron por el tema de los derechos humanos, en particular el juicio de la ESMA y en particular el caso este de Alfredo Astiz que se infiltró entre las madres. Y para mi gran sorpresa, porque yo pensé que el libro estaba olvidado, la Fiscalía usó el libro como evidencia contra los represores de la Lo ESMA. que se llama incorporar el libro al expediente y utilizarlo como estructura para complementar su acusación. Sí, la Fiscalía, yo adopté como método, o sea, el tema es la mentira, ¿no? Cómo se construye la mentira en lo social y en lo político, en crímenes de este tipo. Y yo opté por usar un método de poner todo en orden cronológico. Porque cuando vos pones las cosas en orden cronológico, la muralla de mentiras se empieza a derribar. Y a la Fiscalía eso le resultó, lo usaron como una guía primero, y esa fue la pregunta que yo me hacía, pero cuando me enteré que los fiscales lo estaban usando, yo llamé a la Fiscalía y dije, pero ustedes lo están usando como un borrador, nada más. Me dijeron, no, es evidencia. Los jueces lo aceptaron como evidencia. Lo cual a mí me parecía medio extraño porque un libro que sea evidencia... Pero bueno, yo también fui citado a testificar porque yo conocí a esta gente de este grupo de 12 personas, de las madres y las monjas, que fueron secuestradas como resultado de la infiltración de Astiz. Lo que es interesante además es que terminaron en un proceso sinérgico, porque el libro termina en el expediente y luego vos aprovechás información volcada en estos juicios, ESMA 2 y ESMA 3, para a su vez completar tu rompecabezas que ya tenías, con lo cual este libro se expandió y se amplió muchísimo. La verdad es que está totalmente reescrito, porque como bien vos decís, yo tuve que incorporar todo lo que se descubrió Y durante salió a la luz en y todos salió con estos esto. años. Particularmente con el tema de los vuelos de la muerte, porque en el último tramo, en ESMA, mega causa ESMA 3, que se sentenció el año pasado, se sentenció a los pilotos de los vuelos, del vuelo desde el cual se arrojó a las madres y a las monjas y a este grupo de gente que yo conocía al Océano Atlántico. Ahora, obviamente hasta por el rostro es clarísimo que estamos abordándolo a Alfredo Astiz, pero lo que es interesante además es que este libro va de lo puntual a lo sistémico y del hombre que sirve, si querés, como un hilo conector de toda esta historia, pero también a lo profundo. Entonces te invito a hacer lo mismo ahora. Entonces primero, Uki, vamos con lo puntual, que es Astiz, pero déjame leer una frase que me pareció notable, que es la siguiente. Hay una línea invisible que emparenta las personalidades de ex agentes de distintos regímenes totalitarios. Es su falta de arrepentimiento, su actitud de vivir en un eterno presente, su imposibilidad de sentir el dolor causado al otro,
es probablemente esta falta de empatía y la incapacidad de medir las consecuencias de sus actos lo que de hecho les permitió torturar y matar a sus semejantes en primer lugar. ¿Quién es Astiz? Yo a veces me pregunto, Astiz es un poco mayor que yo, él tenía 26 años en ese momento que se infiltró entre las madres, yo tenía 23. Astiz terminó como joven oficial en la ESMA, yo terminé como periodista en el Buenos Aires Herald. Pues suponete que se hubiesen invertido esos roles y que yo, en vez de haber nacido afuera y venido a la Argentina de grande y ingresar al Herald, hubiese nacido y vivido acá y hubiese terminado como un joven oficial en la ESMA. Y a mí me hubiesen dado todo el poder que significa estar en la ESMA, o sea, el poder de matar, de torturar, de usar sexualmente a las secuestradas que están ahí. Yo no me hubiese convertido en alguien como Astiz, porque lo que te haces es que yo como después investigué mucho el tema del nazismo en la Argentina, entrevisté a muchos nazis que vinieron a la Argentina y otros también, es esta cosa que no tienen ninguna conciencia de la criminalidad de sus actos. O sea, son psicópatas completos, o sea, son diferentes al psicópata serial que asesina gente, por ejemplo, en una democracia, en un estado de leyes vigentes normalmente. Igualmente existen asesinos seriales que salen y matan 20, 25 personas. En el caso de la ESMA y de los nazis, por ejemplo, los nazis que huyeron a la Argentina, no es que cuando llegan a la Argentina arman un pequeño campo de concentración y siguen matando judíos. En el caso de la ESMA, Astiz no es que después de que una vez que cayó la dictadura, él sigue secuestrando gente y enviándola al avión para que sean arrojadas al mar. Son personas, los humanos todos somos personas, que dadas circunstancias especiales somos capaces del más terrible acto. Está prácticamente describiendo a Hannah Arendt y la banalidad del mal. Bueno, Jack Fuchs, que es un sobreviviente, era un sobreviviente del Holocausto que vivió en la Argentina, murió hace poco. Jack Fuchs decía que los humanos tenemos tanto deseo de matar que hay que dictar leyes especiales en contra del asesinato. Y es verdad, yo creo que la civilización, el comportamiento civilizado es una pequeña capa muy fina que nos recubre. Y por eso hay que tener tanto cuidado con esta clase de regímenes, inclusive lo que estás viendo hoy en día pasar en lugares como Estados Unidos, de que el paso del día a la noche es mucho más repentino de lo que uno puede sospechar. Estábamos hablando de Astiz y ya fuiste hacia lo sistémico, hacia lo profundo, a lo estructural. Y yo ahí aprovecho otra frase tuya que está casi sobre el final para ahondar aún más en esta historia de lo sistémico. Cuando vos planteás lo siguiente, y fruto de esto, que incluso hay una confusión que si vos sos norteamericano, no lo es. Ucigoni es argentino, hijo diplomático argentino, vivió en Washington, vivió en Irlanda, viviste afuera de México, después volviste y demás. Entonces tiene una cabeza distinta porque tienen otra mirada. Y lo que me interesa es esta frase. Para mí, o sea, Uki, el tema en la Argentina fue siempre el silencio y la negación. Claro, es la muralla de mentiras, ¿no? La verdad que la muralla está construida de mentiras, pero siempre hay una grieta por donde se filtra la luz. Y estoy parafraseando a Leonard Cohen acá, que él dice que esa luz que se filtra nos rescata de la derrota invencible a la cual nacemos. Y yo he tomado eso, que es una canción, y lo he pensado mucho y digo, claro, pues yo lo que noto es que, por ejemplo, ahora en la Argentina, que tenemos muchas décadas de democracia, no es el triunfo del bien, en verdad es el descanso del mal, porque El descanso, ni siquiera el retroceso, no la derrota. Claro. Es apenas el descanso. Porque el paso de ser, por ejemplo, un joven como Astiz, que la verdad que era un joven oficial marino que nunca había cometido actos de este tipo, inclusive cuando vos hablas con sobrevivientes de la ESMA, ellos te dicen, pobre Astiz, porque la verdad que los otros se entregaban a toda clase de aprovechamiento sexual de las secuestradas, de hurtar los bienes de los secuestrados, toda clase. Y Astiz era, dentro de todo, un tipo con códigos en esa situación. Pero el paso de esa capa que nos recubre es muy, muy finita, hay que tener mucho cuidado porque se deshace muy rápidamente. Entonces yo digo, estamos en momentos del descanso del mal, porque la dictadura no es que cayó por una resistencia civil organizada que la derrotó.
se agotaron en sí mismo por sus propios errores, de errores económicos más que nada, y cayó. Hitler y tuvo el apoyo y el amor del pueblo alemán hasta que se suicidó en el búnker. O sea, Hitler en ningún momento se dio por vencido. Entonces llega un momento que el mal se agota. Entonces, acá sí hay, bueno, el nunca más que se dice en la Argentina, y yo aplico el holocausto, que también se usa en el tema del holocausto, y sí, siempre va a haber más. Y lo mejor que podemos hacer es estar preparados para que esos periodos en cuales el mal levanta su cabeza sean lo más cortos posibles. Uno de los aspectos que más me gusta de este libro es que no das la versión autorizada de lo que fueron aquellos años. No das la versión hollywoodense y Robert Cox siendo representado por Robert Redford. Vos me estás contando aquí en este libro cómo era realmente. Y hay 3 momentos en el cual vos planteás la idea real, consciente del miedo. Hay un momento en el cual vos decías que temblaban de miedo. En otro momento, que era tal el miedo que tenían los propios periodistas que no se animaban a salir a la calle con Robert Cox, el legendario director del Buenos Aires Herald, y acompañarlo hasta el colectivo por miedo que pasara algo, que el que lo acompañaba eras vos, que por ahí porque eras un inconsciente. Y por último, cuando vos hablabas hasta incluso, y esto es notable, el olor penetrante del miedo, la transpiración propia, ese sudor frío. Claro. ¿Cómo era el Herald en aquel tiempo? Y era así como vos lo describís, era así. Yo a veces sentía en el Herald, o sea, yo me acuerdo que yo al poco de llegar acá, yo tenía 21 años cuando me establecí en la Argentina, había estado un par de veces antes. Creo que era el 74, 75, iba caminando por la 9 de julio y había un gran anillo que habían colocado alrededor del obelisco que giraba, que tenía como 2 pisos de alto, que decía "El silencio es salud". Durante el gobierno de Isabel, creo que fue eso. Que después decían que eso era para que la gente no toque la bocina, pero yo dije, wow, esto es un mensaje que los argentinos lo entienden muy bien. Y para mi gran shock, y eso siempre me quedó como una imagen del pensamiento argentino respecto a estos temas, que es tapar, ocultar, no hacerse cargo. Y es interesante porque en el sótano de la ESMA, en el pasillo que corría entre las salas donde ellos trataban gente, los marines habían puesto 2 carteles, así a mano alzada. Uno decía "La Avenida de la Felicidad" y el otro decía "El silencio es salud", que habían copiado de ese anillo del obelisco. Entonces, yo creo que ese es el problema en la Argentina, que con respecto al nazismo, por ejemplo, que yo trazo una línea ahí también. Yo empecé a investigar el tema del nazismo porque dije, puede ser casualidad que en un país que recibió a tantos nazis después ocurrió una dictadura como la nuestra que se dedicó a un sistema de exterminio casi industrial similar a los nazis. Y creo que la presencia de eso, no nos acostumbramos, porque si vos podés ser vecino de Mengele o de Eichmann, o otros SS menos conocidos, pero que gente en el barrio de Olivos y de Vicente López sabía muy bien que había un SS viviendo en la cuadra, es muy fácil después acostumbrarte a convivir con tus propios asesinos en masa de la dictadura, o con políticos corruptos, o con sistemas sociales corruptos. Los argentinos estamos muy acostumbrados a vivir en la ilegalidad absoluta. Desde el administrador de tu consorcio hasta alguien como Astiz, que bailaba en New York City durante la época que estaban las leyes de amnistía, o los políticos corruptos que andan entre nosotros hoy en día. Vuelvo entonces a la pregunta. ¿Por qué el Herald sí fue capaz? ¿Qué lo hizo distinto? Porque obviamente la respuesta fácil sería porque estaba escrito en inglés. La otra, porque Cox no era argentino, entonces tenía un pasaporte que lo protegía. Sí. Pero esas son las respuestas simplonas, las respuestas que quedan en la superficie. ¿Cuál es la verdadera explicación del Herald? Hay un par de respuestas. Una es la personalidad de Robert Cox. Robert Cox es una persona que tiene una fibra moral muy a flor de piel, ¿no? Entonces él no pudo tolerar lo que él veía que estaba ocurriendo y decidió convertirse él en vocero, ¿no? Él lo ha dicho hoy en día, no sé si te lo dijo a vos en alguna entrevista, él dice, yo tuve el honor de gritar cuando todos guardaban silencio.
También yo era muy consciente, y lo hablaba con él en la redacción, yo tenía 23 años y Cox tenía 43, pero a pesar de eso nos habíamos hecho muy amigos, porque él es un tipo muy joven, muy dinámico. Y hacíamos un paralelismo con lo que estaba ocurriendo en la Argentina con lo que había pasado en la Alemania nazi. O sea, me acuerdo estar en la redacción con él hablando y diciendo, así de haber sido en Berlín en 1941, que vos ves que desaparece una familia judía y al día siguiente otra familia ocupar su casa, pero no sabes exactamente qué ocurrió. Y por eso hablo también del tema del detalle, ¿no? Porque mientras todo queda en esa especie de misterio, vos no sabes que, pero hay que saber el detalle de lo que ocurrió. Hay que saber el detalle para poder olvidarlo y dejarlo atrás. Por eso Esa yo, frase es extraordinaria. claro, yo no creo en la reconciliación, es un acto privado de última. Y la justicia tiene dos funciones importantes. Uno es castigar al acusado, pues yo creo que ese es como un subproducto. El verdadero objetivo de la justicia es conocer en detalle qué es lo que ocurrió para poder olvidarlo. Porque como decía Borges, la única forma, la forma más perfecta del perdón es el olvido. Pues yo no puedo olvidar lo que no sé. Porque siempre te va a quedar la cabeza girando sobre qué es lo que me está faltando. ¿Qué es lo que me falta? Aunque no intuitivamente de alguna manera lo vas a salvar. Y porque no puedes olvidar lo que no sabes. O sea, tautológicamente no es, hay que dejar para dejarlo atrás. De hecho, para mí uno de los momentos cúlmines de este libro es algo que probablemente para vos no, que es cuando vos contás un encuentro, una citación que le hace Macera Ah, a Cox, lo cita, lo hace esperar, y cuando lo recibe, ni siquiera levanta la vista, no lo saluda y le dice, no quiero que nunca más aparezca mi nombre en su diario. ¿Lo entendió Cox? Y lo que ocurre al día siguiente, insisto, en un contexto que no era un superhéroe, sino que temblaba, transpiraba de miedo, ¿qué hizo Cox? al día siguiente él volvió, fue una cosa notable y tiene que ver con esta la atmósfera del miedo. Nosotros vivíamos presos del miedo. O sea, Cox temblaba, sudaba profusamente todo el tiempo y a la vez él no te quería contar a dónde iba porque no te quería poner en peligro de saber qué estaba haciendo él. Pero ese día se acercó a mi escritorio y me dijo, mira, Ukit, yo te cuento. Y mira, yo por ahí ya tenía 24, 25. Me dijo, me citó Macera a su oficina. Yo no sé qué va a pasar, estoy con miedo, así que te quiero decir que estoy yendo a verlo a Macera por si no vuelvo. Temblaba, así, literalmente temblaba. Y tardó un montón en volver y cuando volvió, bueno, se metió en la oficina y yo corriendo tras él. ¿Qué pasó? Y me contó eso que vos decís, que a Macera sin levantar la vista le dijo, Cox, nunca quiero ver más mi nombre en su diario. Y al día siguiente, y después Cox me dijo, mandate que tengo que escribir el editorial de mañana, el editorial era sobre Macera. Era sobre Macera. Sí. Eso lo define. Pero a mí, ahora me río o puedo admirar su coraje, pero en ese momento me daba bronca, como cuando Bob insistía en tomarse el colectivo. El Herald quedaba enfrente prácticamente al comando en jefe del ejército y a unos pasos de la Casa Rosada, y tenía que pararse en una esquina a la medianoche a tomar un colectivo en un lugar totalmente oscuro, y yo le rogaba, por favor, tomate un taxi. Cox, que es muy británico, decía, no, ¿cómo voy a estar plata en un taxi? Me tengo que tomar el colectivo, como hace el pueblo. Y yo lo acompañaba a tomarse el colectivo. Este libro, obviamente, está centrado en la historia, en los primeros pasos de las madres, cuando todavía eran las locas, como a mí sí también el secuestro de ellas, junto con las monjas, y está centrado en la historia de la ESMA. Y hay un dato que es mínimo, que vos volcás en este libro, pero para mí resultó sintomático. Vos dedicás este libro a tu tío tatarabuelo, Tomás Espora, Sí. que te admito no sabía, lo estuve averiguando, es un marino que peleó en las guerras de la independencia y contra Brasil, y de Brasil, y murió muy poco, vivió muy poco, de 1800 a 1835. Sí. Pero es notable que hayas dedicado un libro sobre la ESMA y los marinos y Astiz como ejemplo icónico a tu antecesor marino. ¿Por qué? Claro, un héroe de los primeros comienzos de la Argentina, ¿no? Yo siempre sentí, viste, estos militares que se presentaron como salvadores de la nación y yo sentía, son usurpadores, estos hombres son usurpadores.
O sea, son ellos que dicen que están luchando contra los que quieren adueñarse del país, se habían adueñado ellos mismos del país. Y yo creo que con eso quise decir, no, hay marinos que murieron jóvenes peleando por la patria, que murieron pobres, que dieron todo por la patria. Estos marinos de la ESMA no dieron nada de su vida, se hacen los... Pero me acuerdo, yo testifiqué en la causa ESMA y los defensores de los marinos le pedían insistentemente a los jueces poder que yo diga que si yo sabía que Cuba y la Unión Soviética habían financiado la guerrilla en la Argentina. Y yo en un momento le pedí permiso a los jueces para contestarle, porque ya me daba bronca la estupidez de lo que me estaban haciendo. Dije, escúchenme, yo he estudiado mucho el caso de la ESMA, y en el caso de la ESMA podemos debatir cuánta gente fue asesinada en la ESMA, si 3.000 o 5.000. Estamos hablando de miles y miles de personas. Oficiales de la ESMA muertos durante la dictadura, hay uno solo, que es el teniente Mayol, que fue muerto en un enfrentamiento en la calle, en la esquina de Santa Fe y Oro, o en esa zona. O sea, estamos hablando de miles contra uno. Ustedes no me pueden querer vender la idea de aquí hubo una guerra civil, ¿no? Cuando hablan de que hay que hacer una reconciliación tipo Sudáfrica. El caso de Sudáfrica es completamente distinto. En el caso de Sudáfrica es muy difícil llevar a juicio a todos los responsables del apartheid porque tendrías que meter preso a la mitad del país. Entonces, en un contexto así, la reconciliación es probablemente la única vía posible. En la Argentina, a pesar de que nos duele mucho lo que nos pasó en la Argentina, pero tampoco lo que ocurrió acá es comparable, por ejemplo, con Colombia, donde ha habido 50 años de guerra civil verdadera, con la mitad del país ocupado geográficamente por una guerrilla. La Argentina, la verdad, que es una banda de criminales militares que se inventaron un enemigo imaginario que existía, pero lo amplificaron muchísimas veces más de lo que era, para justificar esta sed de sangre y lo que yo leo también como una especie de respuesta de estos hombres de pensamiento medieval contra el hipismo, contra la cultura de la juventud, contra el mayo del 68, que a ellos les provocaba una alergia muy grande, pero en la Argentina nunca hubo un peligro de desintegración nacional. Pero Uki, demos otro paso, porque vos hay un momento, que también es un momento para mí notable del libro, cuando vos recordás aquello de Calígula. Calígula nombró senador a su caballo. Y que ahí vos recordás esta historia de que alguien le dice, pero es una vergüenza o una barbaridad, ¿cómo es posible? Y en realidad el verdadero eje era, no es que Calígula haya designado senador a su caballo, sino que los otros senadores lo hayan aceptado en el recinto y hayan sesionado con el caballo ahí adentro. Y vos hacés este recordatorio cuando vos también a su vez recordás que cuando vos ya estabas metido de lleno y viviendo y padeciendo toda esta historia, reconstruyéndola, vos vas ya para fines de 1982, tenés un encuentro normal, una fiesta privada, y te encontrás con quién. Voy a una fiesta privada en la Avenida Libertador, creo que era un cumpleaños, de haber sido alrededor de noviembre del 82, y entro y en la mitad del living, rodeado de gente joven, yo tendría 26 años, no sé qué edad tenía, estaba parado Alfredo Astiz, recién vuelto, o sea, él ya sabíamos quién era porque había salido en todos los diarios rindiéndose al principio, justo antes de las guerras de Malvinas, ante los ingleses. Viste que Astiz fue capturado, llevado a Inglaterra, sí, interrogado y devuelto. Y él estaba ahí mandándose la parte que se había hecho amigo de los carceleros ingleses que lo tenían preso en Inglaterra y ufanándose de que inclusive hoy en día se carteaba con ellos porque decía que ellos lo admiraban por los métodos que había usado la Argentina en contra de la guerrilla. Y yo decía, wow, has caído por el mismo truco que vos usabas con los que tenías secuestrados. O sea, se hicieron amigo tuyo para que vos creas que sos amigo para extraerte información. Y fui al dueño de casa, lo llevé a la cocina y le dije, che, ese que tenés ahí es el asesino de las monjas francesas. Y él me dijo, no, es el héroe de Malvinas. Y yo lo único que atiné a decir, y de vuelta al mío, le dije, mira, por favor, lo único que te pido, no le digas que yo trabajo en el Buenos Aires Herald, porque yo no quería hacer boleta por estar en una fiesta junto de este muchacho. Y la verdad que terminamos bailando Last Train to London, me acuerdo que sonaba, de Electric Light Orchestra, y él bailando con una chica y yo con otra, y uno al lado del otro. Y eso me hizo acordar.
Con el tema del Holocausto yo he trabajado por ahí más que del tema de la dictadura y estuve en septiembre del año pasado en el Jewish Heritage Museum de Nueva York dando una conferencia sobre el tema del escape de los nazis. Y yo ahí dije una cosa que es, el problema no son los malos, el problema son los buenos. El problema no es alguien como Astiz, el problema no es un político corrupto, porque ellos son bastante abiertos sobre lo que están haciendo, ellos se sabe lo que están haciendo. El problema es el círculo de gente buena que los defiende, ¿no? El problema con un político corrupto no es el político en sí, sino toda la gente que se beneficia de él o que por simpatía política defiende sabiendo lo que es corrupto. El problema es la sociedad civil. ¿El 6 de abril dónde? El 6 de abril estamos presentando el libro en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Borges. Alberto Mangel, que es el director de la biblioteca, lo va a presentar. Va a estar Nora Cortiñas de Madres también. El 13 de abril. Y el 13 de abril en el sitio Memoria ESMA, en el ex Casino de Oficiales, va a haber una cosa muy interesante que van a llamar... Hay 8 mujeres que fueron asesinadas en este procedimiento de Astiz. Entonces yo veo este caso como un femicidio bastante complejo y va a haber 8 actrices relatando adentro de la ESMA, leyendo párrafos del libro para homenajear a estas mujeres que fueron asesinadas. Uki Goñi, muchísimas gracias por venir. Voy a cerrar con algo, pero primero te quería agradecer por venir. Muchas gracias y gracias por el libro. Este libro, El Infiltrado, a menudo en la sociedad argentina hemos hablado sobre el olvido, el perdón y todo este aspecto. Uki propone esto, cito textual. Yo propongo la teoría del detalle. No se puede olvidar lo que no se sabe detalladamente. El camino al olvido es a través de la justicia y a través de la reconstrucción minuciosa de los hechos que nos han traumatizado. Solamente puedo olvidar lo que sé con certeza. El misterio perdura. Solamente la verdad descansa. Uki, muchas gracias. Gracias. Chau, hasta la próxima.